Fases de diseño para la solución de problemas por medio de algoritmos. Supongamos que Ingrid necesita transportarse de una ciudad B a una ciudad C, pero no sabe cómo. Definición del problema. El enunciado del problema debe ser claro y completo. Es importante conocer exactamente qué se desea. Mientras que esto no se comprenda, no tiene caso pasar a una siguiente etapa. Ingrid no sabe cómo trasladarse ni tampoco el camino a tomar. Análisis del problema. Entendido el problema, para resolverlo, es preciso analizarlo. ¿Recuerdas cuando se varó el carro? Ella tuvo que pensar en los recursos y las posibles soluciones para resolver el problema. En esta etapa se identifican los datos de entrada que se suministran. Ellos son los recursos con que contamos para resolver el problema. También se deben identificar los procesos y salidas o resultados que se esperan. En el ejemplo, los recursos son el medio de transporte, el dinero, la gasolina, los papeles, las herramientas, etc. El proceso corresponde a la acción de conducir el automóvil y el dato de salida es llegar a la ciudad de origen. Ingrid debe evaluar las diferentes alternativas que tiene para transportarse. Luego debe seleccionar entre las evaluadas cuál es la más costo efectiva. Analizado el problema, es posible tener varias formas de resolverlo. Lo importante es determinar cuál es la mejor alternativa, la que produzca los resultados esperados en el menor tiempo y al menor costo. Diseño del algoritmo. Una vez que sabemos cómo resolver el problema, se debe dibujar gráficamente la lógica de la alternativa seleccionada o plasmar la solución mediante un pseudo lenguaje. Realizar revisión mecánica del carro, verificar papeles, verificar herramientas y equipo de carretera, salir de la casa, tomar la ruta seleccionada, llegar a la ciudad de destino. Si está todo listo, enciende el carro y se dirige a la autopista. Algoritmos secuenciales. Procesamiento de información. El computador es un dispositivo electrónico que es capaz de recibir información, procesarla y generar resultados en un momento determinado con un propósito específico. El procesamiento de información en la computadora puede representarse así: datos de entrada, procesos y datos de salida. Para ilustrar esto, es como si preparáramos un plato de comida. Los datos de entrada son los ingredientes. El proceso es la integración de los ingredientes con su cocción y los datos de salida es el plato ya preparado. El procesamiento de información es una actividad que también el hombre realiza natural y cotidianamente. La diferencia con el computador es que está en capacidad de hacerlo a una gran velocidad, almacenando mayor cantidad de información que el cerebro humano. Estructura de un algoritmo. La estructura de un algoritmo sigue el modelo del procesamiento de información: entrada, proceso, salida. Supongamos que necesitamos el algoritmo para sumar dos números cualesquiera. El algoritmo debe dar como resultado la sumatoria de los dos números. ¿Cómo harías esta operación manualmente? Pues simplemente pedirías cuáles son los números a sumar. Luego tomarías los dos números, le aplicas la operación de suma y escribes el resultado. Esto es exactamente lo que hace el computador. Diseño del algoritmo. Para hacer un algoritmo debemos identificar, primero, valores que da el problema. En este caso son los dos números. Ejemplo, el número 10 y el número 6. Generamos el cálculo 10 más 6 y comunicamos la respuesta, es decir, el resultado de la suma, que es 16. En todo algoritmo debemos identificar principalmente 4 elementos: los datos de entrada o valores que da el problema. Corresponden a los datos requeridos para realizar el algoritmo, en este caso los números a sumar. Los procesos o cálculos que se generan,
corresponden al grupo de instrucciones que transforman o realizan las operaciones con los datos. En este caso, 10 más 6. Estructuras de control. Determinan las instrucciones y el orden en que éstas deben ser realizadas. En este caso, pedir los dos números, luego hacer la operación y finalmente escribir el resultado. Datos de salida. Corresponde a los datos que son generados y o mostrados como resultado. En este caso, la sumatoria es igual a 16. Veamos otro ejemplo. Recordemos el caso de comprar productos en el supermercado. El problema a solucionar por medio del algoritmo es calcular el valor total de la compra antes de llegar a la caja registradora. Supongamos que vamos a comprar 3 productos y que llevamos una cantidad X de dinero para pagar. Identifiquemos los elementos involucrados en este algoritmo. En esta tabla encontrarás la descripción de cada elemento del algoritmo y su ejemplo correspondiente. Construcción de algoritmos. Vamos a realizar nuestros dos primeros algoritmos con la información de los dos ejemplos anteriores. Sumar dos números y calcular el valor de una compra en el supermercado. En primer lugar realizaremos el algoritmo de la suma de dos números. Recordemos que los datos de entrada son número 1 y número 2. Vamos a darle estos nombres para hacerlo más general. Recordemos que una de las características que debe cumplir un algoritmo es que debe funcionar para cualquier caso. En el ejemplo, nuestro algoritmo debe sumar dos números enteros, por lo cual utilizaremos dos operandos con nombres que representen cualquier número entero. En este caso hemos seleccionado número 1 y número 2. Cada elemento del problema, es decir, los datos, los procesos y las salidas, se escriben en el algoritmo por medio de una operación para establecer qué tipo de tarea debe cumplir en un paso específico. Los datos de entrada se identifican por medio de una operación de lectura de datos, la cual se representa con la palabra lea, para indicarle al algoritmo que debe capturar los datos que se van a sumar. En nuestro caso, los datos que se van a sumar son número 1 y número 2. Por lo tanto, la instrucción sería lea número 1, número 2. Y lo que hace el algoritmo internamente es asignar a número 1 y número 2 cada uno de los datos digitados por el teclado. Es decir, en nuestro ejemplo, número 1 quedaría con el valor de 10 y número 2 quedaría con el valor de 6. Para comenzar nuestro algoritmo siempre encabezamos con la palabra inicio. Ese será siempre el punto de entrada y es necesario escribirlo. Ya tenemos los dos primeros pasos de nuestro algoritmo convertidos en las dos primeras líneas de pseudocódigo. A estas líneas se les conoce con el nombre de instrucciones, ya que cada paso es una instrucción que el algoritmo debe seguir para ejecutar una tarea con un fin específico. Ahora veamos el siguiente elemento, el proceso. Los procesos se escriben mediante una instrucción tipo operación matemática, es decir, debemos realizar una expresión donde se combinan operandos, número 1 y número 2, y operadores, más e igual. Y este resultado se asigna a otro operando, suma. Entonces quedaría así, suma igual número 1 más número 2. Este operando suma pasa a ser un dato de salida para el algoritmo. Así tenemos nuestra tercera línea del algoritmo. Ahora pasemos a escribir los datos de salida o resultados. Las salidas se muestran mediante la instrucción escriba. En nuestro caso, la salida o resultado se encuentra en suma. Así, ya tenemos nuestra siguiente línea del pseudocódigo. Inicio, lea número 1, número 2. Suma igual número 1 más número 2. Escriba suma. Con esto tenemos casi nuestro primer algoritmo construido. Lo que falta ahora es incluir una línea que indique que ha terminado. Esto lo hacemos mediante la instrucción fin. Entonces, el algoritmo final quedaría así. Inicio, lea número 1, número 2, suma igual número 1 más número 2. Escriba suma
y fin. Hagamos ahora el ejemplo de la compra en el supermercado. Recuerda que antes de iniciar el algoritmo debes evaluar los tres elementos que hacen parte de él. Establezcamos cuáles son los datos de entrada. Artículo 1, artículo 2 y artículo 3. Cantidad artículo 1, cantidad artículo 2, cantidad artículo 3. Precio del artículo 1, precio del artículo 2 y precio del artículo 3. Ahora construyamos el proceso, el cual está dado por una expresión matemática. Observa que hemos construido una operación matemática teniendo en cuenta los operadores y las prioridades. Para recordar este tema puedes consultar el video Expresiones matemáticas. Por último, identifiquemos qué es lo que vamos a mostrar como resultado. La respuesta o solución del algoritmo es el valor total, que es lo que queremos averiguar antes de llegar a la caja. Con esta información ya podemos realizar nuestro algoritmo. Recuerda que para que nuestro algoritmo sea finito, debe tener un inicio y un fin. Por lo tanto, comenzaremos con la instrucción inicio y lo terminaremos con la instrucción fin. Resumamos. En general, un algoritmo sigue la estructura del procesamiento de información en el computador: entrada, proceso, salida. Cuando resolvemos problemas por medio de algoritmos debemos identificar cuáles son los datos de entrada, cuáles los de proceso y cuáles los de salida. Todo algoritmo debe encabezarse con la palabra inicio y terminar con la palabra fin. Los datos de entrada se reciben a través del teclado y son asignados a una variable por medio de la instrucción lea, como por ejemplo, lea número 1 y número 2. Los procesos se ejecutan a través de expresiones matemáticas cuando asignamos a una variable el valor de la operación. De ahora en adelante, las asignaciones de variables las representaremos con una flecha apuntando a la izquierda, no a la derecha. Por ejemplo, una asignación consiste en el paso de valores o resultados a una zona de la memoria identificada con el nombre que le damos. Cuando decimos asuma asígnele número 1 más número 2, entonces se pasa el resultado de la operación a una especie de caja denominado suma, donde se guarda ese valor. Y lo mismo sucede con el valor total. La escritura de datos se expresa en el algoritmo por medio de una instrucción escriba. Esta instrucción hace que los datos sean mostrados por la pantalla o por el teclado, como por ejemplo las instrucciones que se muestran a continuación. Un algoritmo secuencial sigue la estructura que se muestra a continuación. En general, la estructura algorítmica secuencial es aquella en que una instrucción sigue a la otra en secuencia lógica. Una estructura algorítmica de este tipo se representa así. Las instrucciones inicio y fin identifican el inicio y el final del algoritmo. Entre estas dos acciones van escritas las demás instrucciones, que de ahora en adelante las escribiremos con una sangría o margen izquierdo, como se muestra en el siguiente algoritmo. Entonces, nuestro algoritmo de la compra en el supermercado finalmente quedaría así. Instrucciones lea y escriba. Cuando usamos estas instrucciones es necesario aclarar con una palabra o frase qué es aquello que queremos leer o escribir. Explico. En el algoritmo que suma dos números decíamos lea número 1, número 2. Esta instrucción no es clara cuando se ejecuta en un programa de computador, ya que para la persona que utilizará el programa no será claro cuáles son los datos que tiene que ingresar a través del teclado. Por tal razón, de ahora en adelante haremos un cambio a nuestro algoritmo y escribiremos las instrucciones de la siguiente forma. Escriba
entre comillas, digite el primer número, luego la instrucción lea número 1, escriba, entre comillas, digite el segundo número y luego lea número 2. Observa que hemos agregado una instrucción de escriba. Esta instrucción ordena al programa escribir en la pantalla el mensaje digite el primer número. De esta manera la persona que lo usa sabrá que debe escribir el primero de los números a sumar. De la misma manera sucede con el mensaje digite el segundo número. Ahora bien, cuando mandamos escribir el resultado de la suma, usamos la instrucción escriba suma. En este caso también es necesario aclarar cuál es el resultado que se está escribiendo y lo hacemos por medio de un mensaje que identifique a la variable que se quiere mostrar. Entonces quedaría así: escriba, entre comillas, el resultado de la suma es, coma, variable suma. De esta forma, la persona que utiliza el algoritmo sabrá que el número que se muestra en pantalla proviene de sumar dos números. De ahora en adelante usaremos los mensajes en las instrucciones escriba y lea.